Así después les subo la clase. Les muestro, recuerden que a ver, espera, no tengo la página. Primero no tengo que ir de acá. Ahí está. Así me queda a la vista. Bien. ¿Se ve la página de la Facultad del Fondo? Sí. Recuerden que acá, si navegan dentro de control de calidad, ¿sí? Tenían, bueno, acá tienen algo que es bibliografía, ¿sí? Esto ya además del, del PDF que vimos en la primera clase, todo lo que es instrumental, metodológico que estamos viendo ahora y estadístico, sería bueno que ya lo empiecen a leer, ¿está? Porque esto es la base de lo que estamos trabajando ahora. Van a ver que después tenemos algunas cuestiones como el control metodológico, que vamos a llenar mucho más después, ¿no? Pero este es material que ya les va a servir para ir leyendo y, bueno, y viendo algo de los temas que estamos viendo ahora. Ya actualicé, hoy puse el link de la clase que estaba grabada, que ya la habían encontrado en YouTube el otro día. Y bueno, ahora nos remitimos directamente a ver qué dudas pueden tener del seminario. Agustina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas tardes. ¿Cómo Hola andás? chicos. Bien, bueno, Bien. escucho preguntas y así voy siguiendo con el temario. Habíamos quedado el otro día, si no me equivoco yo, y creo no equivocarme, habíamos visto hasta el ejercicio 3. Yo les recomiendo después que el ejercicio 3, que no está pedido, ¿no? Pero ahí que preguntaron sobre justamente la simetría o asimetría de las distribuciones. Si ustedes hacen, por ejemplo, ¿no? Por separado primero, los que son los totales hagan, ¿sí? Los totales de trabajadores y no trabajadores en relación a la edad, y después el total general, fíjense qué pasa con las distribuciones. Después me cuentan, ¿está? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Trabajadores en relación a la edad, los totales, sin discriminar varones y mujeres, ¿no? Lo mismo pasa con no trabajadores y después háganlo con el total. Y después fíjense qué pasa con las distribuciones. ¿Qué ocurre? A ver si son simétricas o no simétricas, qué ocurre ahí. Y este ya lo habíamos visto, el 4 no sé si lo habían hecho, el que hablaba de un estudio estadístico que se hizo en relación al número de técnicos superiores en salud, técnicos de laboratorio, que trabajan en laboratorios de la ciudad. Y ahí está distribuido 50 laboratorios y les hacía unas preguntas ahí. A ver quién me puede acotar algo de eso. A ver qué hicieron ahí. Así después voy mostrando. Voy a poner el Excel de fondo. Acá lo tengo. Bien. Bien, escucho. Que sería el ejercicio, si no me equivoco, el 4. A ver qué hicieron ahí. Les pedía. ¿Cuál es la población de estudio? Eso es fácil de responder, ¿no? ¿Cuál es la variable? O sea, de qué tipo es y cuál es. Construir una tabla de frecuencias absolutas. ¿Cuál es el promedio, la mediana y el modo? ¿Cuál es el número de empresas que tienen como mínimo 2 técnicos de laboratorio? ¿Cuántas empresas tienen un técnico y como máximo 3? ¿Y qué porcentaje de empresas tienen más de 3? Si construyeron la tabla, eso es fácil de responder. Bueno, a ver, escucho. Así lo vamos mirando acá. Yo acá lo que hice fue trasladar el ejercicio, ¿sí? Y hacer el análisis por separado, el análisis que me da el Excel cada uno de los ítems, y después trabajar con estadística descriptiva y que me lo diera en una tabla. Y hice el gráfico correspondiente, ¿no? Que está ahí. Creo que se alcanza a ver ahí. Voy a cerrar un poquito esto así. Bueno, hago bolilla. Ahí está. Bueno, escucho, vamos. Así vamos
viendo un poquito qué es lo que nos interesa ver de la composición de la distribución del gráfico, ¿no? Vamos, sin miedo. Total, si se equivocan ahora es la oportunidad de equivocarse, justamente. Bueno, Junela, que pregunta sobre la población en estudio. Ujú. Bueno, yo puse los datos que se obtienen a partir de la entrevista del número de técnicos a los laboratorios. Bien. Y bueno, la variable sería el número de técnicos por Ujú. laboratorio, que sería una variable cuantitativa y discreta. Bien. Y después hice la tabla de frecuencias absolutas. No sé Ujú. si quieren que diga los valores. O, bueno, son las Dale, mismas que están fíjate si ahí. son estos valores. Para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, son las mismas. Ujú. Después, bueno, yo este ejercicio lo había hecho antes de que nos dijeras que podíamos instalar esa cosa de Excel que hace todo junto, así que bueno, lo hice a mano, pero Bien. el promedio medio 2,6, la Sí. mediana 2 y el modo 2. Bien. Y después para el FGIH, usé la función de Excel contar si, Está bien. y le puse si eran, por ejemplo, menor o igual a 2, que me dio 28 laboratorios en el caso del F. Ujú. Para el caso del G, que preguntaba cuántas tienen un técnico, eh, son 5 laboratorios Ujú. Igualmente, con fíjense que modo también, perdóname, ¿cómo te llamas vos? Mariana. Melanie. Melanie. Melanie, vos acá lo podés, igualmente lo pueden ver. La función de contar sí que vos las dijiste es muy útil cuando uno quiere contar y no numerológicamente, ¿sí? Ahora se los voy a explicar a eso. ¿Qué pasa? Ustedes tienen variables que son cualitativas. Supongamos que es infectado o no infectado, ¿sí? Si yo quiero contar, porque yo acá, por ejemplo, lo puedo ver tranquilamente porque digo, bueno, que tengan un laboratorio 5, que tenga al menos 2, sumaría estas 2. Es decir, que si yo voy a la suma acumulativa ya me lo da, es 28. ¿Está claro? Es decir, es mucho más fácil trabajar en este caso, por ahí con la tabla de frecuencias. La función contar sí, que vos la dijiste y es muy útil, se usa de esta manera. Yo les muestro. Por ejemplo, supongamos que yo tengo infectados. Infectados y no infectados. ¿Sí? Pero el que hizo la tabla no me puso número. ¿Sí? No me puso pues yo lo puedo rankear a esto. Puedo poner infectados 0 y no infectados 1, 2 o lo que sea. ¿Sí? Me lo puso así. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Me pone una tabla de esta manera. Y mezclada encima. ¿Mm? En donde voy a encontrar infectados, no infectados, por ejemplo, ¿no? Espera, más fácil así. Y yo, para no, supongamos que tengo una tabla de 100 valores, no voy a estar contando uno por uno. Entonces, con esa función, si ustedes ponen igual, contar, acá me aparecen todas las contar. ¿Las ven abajo? Que me parece contar, contar blanco, contar punto sí, contar sí conjunto. Yo le pongo contar sí. Me voy al F y acá siempre me va a decir primero cuál es el rango de lo que quiero contar. El rango de lo que quiero contar es esto. Y después me aparece la condición o criterio, que puedo poner más de un criterio. Hay variables de Excel que me dejan poner más de un criterio. Siempre lo tengo que poner con comilla. Ojo con esto. Y tal cual está ahí. Entonces, infectado. Y cierro la comilla. Y fíjese que infectados, ¿sí? Puse infectado y no me contó ninguno. A ver con infectados, ahí me puso 6. ¿Los ven? Pongo aceptar y ya me cuenta 6. Como les dije el otro día, si yo quiero ahora contar en el mismo rango, con F4, fijo fila y columna, después lo corro hacia abajo y acá automáticamente le pongo, como dice ahí, no infectados. Y me cuenta 9. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que dijiste vos? Para todos. Así, en una tabla que ustedes tengan variables de tipo cualitativo, pueden contar sin tener que contar celda por celda. ¿Estamos? Bien. Sí, seguí, por favor.
Así aclaré esto, que por ahí era oportuno aclararlo ahora. Sí. Bueno, después los que tenían máximo 3, Ujú, conté, bueno, los que sean menor o igual a 3 y me dio 43 laboratorios. está bien. Y después, cuando pregunta cuál es el porcentaje que tiene más de 3, hice una tabla con las frecuencias relativas, Perfecto. con los que tenían 4, 5 y 6 Ujú. técnicos, y me dio 17,31%. Claro, que sería poner acá igual, por ejemplo, suma, ¿m? Y sumar estos 3 valores. ¿Está? ¿Quedó claro cómo se hace esto? ¿Sí? Fíjense que el ejercicio es bastante completo en relación a lo que les da. Fíjense que yo acá, por ejemplo, calculé la mediana como el valor de n sobre 2, que es 26, en la frecuencia acumulativa. Entonces me dice que la mediana es 2. Porque 28, que es la frecuencia acumulada, ¿sí? Que de alguna manera sobrepasa este 26, está en 2. Y el modo es la frecuencia mayoritaria, que en este caso hay una sola, que es 23, entonces también es 2. ¿Estamos? La pregunta, ¿qué ven de la simetría o asimetría de la distribución cuando hacen el gráfico? ¿Qué les parece? ¿Es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Tiene Yo simetría diría que posible? está simétrica porque o sea, si vemos el gráfico que tenéis en pantalla, es como que tiene una curva que no sería sigmoidea, ¿no? ¿Y la simetría que es positiva o negativa? Te quería preguntar justo por eso, porque no estoy segura de cómo decir si es positivo o negativo. O Para sea, ver si es yo positiva o negativa, tienen que fijarse hacia dónde apunta digamos, hasta dónde está apuntando la pendiente que tiene acá, porque esto se eleva primero y después cae. Entonces, si yo veo la cola de esto, está apuntando hacia la derecha. Tiene una asimetría de tipo positiva. Cuando es al revés, cuando acumula después y el primero tiene valores bajos, la simetría es negativa, porque justamente la cola de la distribución apunta hacia la izquierda, no hacia la derecha, hacia los vectores negativos de X. Y si no, lo que pueden hacer también es la media menos la mediana. Si hago la media menos la mediana y el valor es positivo, ¿sí? La simetría es positiva. Si hago media menos mediana y el valor me da negativo, la simetría es negativa. Y si me da 0 o cercano a 0, quiere decir que es totalmente simétrica. ¿Está? Y si ustedes se fijan acá, los valores se acumulan primero y después empiezan a caer. ¿Está? Pero tengo 5, 23, 15, después comienza, entonces la simetría es positiva, tira hacia este lado. ¿Está? Y fíjense que en una simetría positiva, la curva de la frecuencia acumulada hace algo parecido a lo que sería una curva micaliana, ¿sí? Primero viene con valores bajos y después se plancha, porque ya después no aumenta, ¿no? En una simétrica, recuerden que es sinusoide, y en una asimétrica es totalmente inversa. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta del resto? ¿Algo que acotar de lo que hicieron? Catalina, Caro, alguien que quiera decir algo de lo que hicieron ustedes en relación a esto, si tienen diferencias, si llegaron al mismo resultado. Yo hice Fíjese, lo mismo y me dio todo como Melanie. Lo que te iba a preguntar, profe, es, sí, yo directamente hice lo de la estadística descriptiva que nos explicaste el otro día para lo sí, de la media, la sí, mediana. ¿No hace sí. falta que lo calculemos aparte también uno a No, uno? no, lo que yo, por ejemplo, hay cosas que el Excel no te va a calcular como el rango. Claro, Si vos querés, por ejemplo, si vos tenés una tabla de frecuencias, ¿sí? Y tu X sub y tu variable la tenés en intervalos de frecuencia. Por ejemplo, valores de colesterol. Tenés de 50 a 100, de 100 a 150, de 150, así, sucesivamente, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? O intervalos de edades como tenés en el gráfico, en el ejercicio anterior. El Excel no te puede calcular porque tiene asociadas dos cosas. La estadística descriptiva que utiliza Excel solamente se refiere a un solo rango.
no un rango atribuido a. ¿Se entiende? Con lo cual, no te puede calcular cuántos intervalos vas a hacer, por eso tenés que usar Sturgeon, y dependiendo de eso, si vos tenés todos los valores, cómo lo construís. Y después, una vez construido, cómo haces para hallar la medida del modo. ¿Tá? ¿Se entiende esto? Ahora, después vamos a ver un ejercicio de cómo hacer eso en Excel, Listo. cuando uno tiene intervalos. Por ejemplo, acá, miren, si yo tengo este ejercicio, ¿dónde estaba? Acá. Había uno, creo que el 7 era, había que hacer con intervalos, que era con valores de proteínas totales. Puede ser, puede ser. Bueno, esperamos a ese entonces. Sí, me parece bárbaro. Bueno, del 4 entonces nada, ¿está todo bien? El 5 lo hicimos en clase la semana pasada, ¿no? Si no me equivoco. Que hallamos el coeficiente de variación. El 5 lo hicimos acá. El 6 lo empezamos y creo que lo terminamos, si no me equivoco. ¿Lo entendieron al 6? ¿Cómo hacer la diferencia de medias con Excel, con el estadístico TestStudent? ¿Sí? ¿Quedó claro ese? ¿Cómo hacerlo? Va. Y el 7, bueno. A ver si yo lo empecé al 7. No me acuerdo. Porque hice cosas el fin de semana. Pero no me acuerdo si el 7 justamente lo empecé. Muestra 1, muestra 2. Si no me equivoco, no. Bueno, lo hacemos. ¿Alguien lo hizo? A ver, vamos a plantearlo. En esto se puede copiar fácil, ¿no? Se copia, se va a Excel, control le corta y se pega. Ya está. Acá me está poniendo un ancho más de celda porque arriba tengo una celda con... Pero no pasa nada, la chico y listo. ¿Está? De ahí tengo todos los valores. La pregunta es, ¿tengo que ponerlos en columna? No, no hace falta. ¿Qué me pide el 7? A ver. ¿Cuál es la población de estudio? ¿Qué pregunta? A ver. Son valores de proteínas totales en ¿cuántos? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Dónde se En un obtuvo? paciente que Un está solo paciente, internado. ¿sí? Sí. Un solo paciente. Que ha permanecido internado en un centro de enfermos renales graves, ¿m? Y los datos que se dan de proteínas se informan en gramos por litro. Bien. Acá no hay población de estudio. ¿Queda claro esto? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Estudio de caso puede ser? Es un caso clínico esto. Ah. Es un caso clínico. ¿Tá? La variable que estamos estudiando, ¿de qué tipo es? Cualitativa continua. ¿Cualitativa? Ojo, Perdón, cuantitativa continua. Cuantitativa. Continua, perfecto. Porque no sé qué valor, en realidad, porque después del 4,7, por ejemplo, puede haber algún décimo más. Yo no sé si es 4,7, 4,75 o 4,69 que me lo redondeó el equipo. No lo sé. Bien. ¿Qué problema plantea la construcción de la tabla de frecuencias? A ver, ¿quién me lo puede decir? Que tiene que ser en intervalos, justamente porque la variable es cuantitativa continua. Exactamente. ¿Está? Bueno, construye una tabla de frecuencias dependiendo de intervalos de clase. Acá hay, en la bibliografía, cuando uno estudia estadística, hay varias opciones, ¿sí? Una es utilizar los datos estadísticos y hacer los intervalos de clase según Stuger o según otro criterio. Hay varios, no es el único, ¿sí? Stuger es el más usado, pero no es el único. Y la otra es ver los datos y hacerlos, como uno diría, a mano, con un criterio propio. ¿Qué pasa? Si uno lo hace así, y hacemos, estamos 5 trabajando en el proyecto de investigación y le dan la misma tabla a los 5, y es muy probable que difieran. Es muy probable que si uno no utiliza el mismo criterio, es como medir con una regla con fallas, ¿sí? Uno generalmente propone tantos intervalos de clase, pero a veces uno dice, bueno, si uso más, me van a aparecer muchas barras y a veces no tiene sentido. Y si uso muy pocas, me van a aparecer 2 barras solas o 3, que tampoco me está brindando mucha información, ¿sí? Generalmente la población trata de dividirla mínimamente en
entre 4 y 5 intervalos de clase. Eso es lo que proponen la mayoría de los autores, ¿sí? A veces uno puede hacer más, porque tiene un rango, y eso depende mucho del rango, ¿sí? Un rango muy amplio. Entonces, uno dice, bueno, si tengo intervalos de colesterol que van de los 50 a los 500, y si hago 5 intervalos, y lamentablemente justamente el valor clínico está siendo solapado entre un intervalo, que yo lo puedo dividir en 2. Entonces, tal vez si tengo esos valores, en vez de hacer 5, haré 8 intervalos. Pero uno que contenga justamente el valor de referencia. Cosa que yo pueda ver si esa población que está dentro del valor de referencia es mayoritaria o no. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? ¿Mm? Por eso no hay una regla matemática a veces para poder evidenciar cuando uno tiene el criterio de decir vale, en cuántos intervalos lo fracciono esta muestra. ¿Tá? Bien. A ver, ¿alguien lo hizo? Podemos hacerlo igual acá, ¿eh? ¿Cómo harían con esto? Yo podría, por ejemplo, primero vamos a hacer el n, ¿no? Que es lo más fácil, ¿no? ¿Cómo hago el n? Con tara, ¿se acuerdan? Y Entonces, yo le digo, primero hice eso y después saqué el máximo y el me mínimo. cuenta todo eso, ¿lo ven? Mm. ¿Vieron que no hizo falta ponerlo en una tabla? No hace falta. El Excel lo que hace es tomar de la primera celda hasta la última y contar todo lo que tiene ahí adentro. ¿Está? Después, ¿qué le digo? Este sería mi n, ¿no? Vamos a ser ordenados. N. Bien. Vamos al máximo. Y después vamos al mínimo, ¿no? Bien. El máximo, ¿se acuerdan que lo teníamos con la función? Max. Y hago lo mismo. ¿No? Y el mínimo, en lugar de esto, si quiero lo que puedo hacer es esto ya de acá. F4, F4, y ya me pone, cuando lo traslado hacia abajo, lo único que tengo que ponerle acá es min. Fíjense que lo pongo con minúscula. Cuando el Excel lo tomó como una fórmula y que es real, me lo pone en mayúscula, ¿lo ven? Porque es una fórmula para el Excel, no es cualquier palabra. Bien, ¿qué más? El rango. El rango sería los que estén ordenados, el valor máximo menos el valor mínimo. 2,8. ¿Qué más? ¿Puedo calcular Sturges? ¿Se acuerdan cómo era? 1 más 3,33 por el logaritmo de n. 1 más 3,33 por el logaritmo de... Y el n ya lo tengo acá arriba, por eso lo calculé al principio. Bien, ¿qué me dicen? ¿Cuántos intervalos? 6. En 6. Bien. ¿Lo hicieron? ¿Cómo construyeron los intervalos? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo hicieron para construir los intervalos? Yo pongo límite inferior, límite superior. Bárbaro. ¿Cuál es el límite inferior? Puedo poner 3, ¿no? Perfectamente. ¿Cómo sé la amplitud? Y acá viene, es decir, el ancho del intervalo. ¿Cómo sé la amplitud? ¿Puse amplitud? Sí. ¿Cómo sé la amplitud? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dividir qué con qué? Sería el rango por el número de intervalos. Es decir, el rango dividido. 6 en este caso. Perdón, este no es el rango. ¿Qué cosa puse? El rango dividido. O sea que me da un intervalo de 0,441. Podría poner 0,5. ¿Se entiende esto? O sea que va de 3 a 3,5. ¿Está? Igual. Igual a este valor. ¿Sí? Más.
0.5. Esperen que vamos a poner una cosa así. Vamos a poner una celda ahí. No, acá no lo quiero hacer. Igual. Bueno, vamos a hacerlo antes esto. Acá voy a poner 0.5, que es mi ancho de intervalo, ¿no? Acá trasladé este valor. Y ahora le digo que a este valor me le sume este valor. Ya me pone 4. Tomo estos dos y tiro para abajo. Y ahora, a ver si sale. Ahí está. ¿Salió? 3,5, 4, 4,5. Algo está haciendo mal. 3,5, 3,5, 4. 4, 4,5. 4,5. Ah, no, porque no lo fijé que salame. Ahora sí. Ahí está. 3,5, 4, 4,5, 4,5. Bueno, voy a poner 5. No tiene que ser solo el Excel este. Ahí está. ¿Ven? Lo hizo solo, no lo hice nada yo. 3, 3,5, 5, 4, 4,5, 4, 5, 5, 5, 6. ¿No? Te hago una consulta, Daniel. Sí, Porque ahí el máximo es 6,1, ¿no lo estás dejando afuera? ahora vemos cómo hacemos con eso. Espera. Vamos a ponerle acá 6,1. O sea, un poquito más ancho este, como que fuera mayor de 6,5 y listo. No pasa nada. Porque lo va a contar igual. Es lo mismo. Bien. ¿Cómo hacíamos la frecuencia? ¿Se acuerdan? Igual frecuencia. Y me voy al rango de datos. El rango de datos es todo este. ¿Sí? Y los grupos ahora son estos. Siempre recuerden que elijo el mayor. Aceptar. Selecciono esto, me voy acá arriba, selecciono, control shift este y acá tengo todo. Si pongo igual, suma, esto siempre verifíquenlo, porque a veces Excel, no es Excel, ustedes a veces, o cualquier usuario, puede incurrir en algún error, no se da cuenta y puso algún número mal y el Excel lo contó igual. En realidad, fíjate que este 6,1 que yo puse acá no infiere en la parte estadística porque en realidad nosotros sacaríamos de 3,3. Es decir, es correr el intervalo un poquito nada más. Es como que hacen con la cámara cuenta glóbulos. ¿Está? Claro, No, no sabía si tenían que ser todos exactamente igual o si no, se podía el modificar último un poco. es lo mismo que, por ejemplo, vos tenés valores de colesterol. Y en el último podés poner mayores a 500. Y capaz que tenés 2 valores nada más. ¿Se entiende eso? No le pones de Claro, sí. 400, ¿está? Porque capaz que tenés uno de 600 y no vas a hacer intervalos que te den 0. ¿Está? Entonces le pones mayor a 400 y ya está. Todo depende siempre, ustedes piensen esto, en estadística todo depende de lo que yo quiera ver, lo que el investigador quiera ver. Es fundamentalmente eso. Y en este caso es lo que yo quiero ver, a ver qué pasó con este hombre. ¿Sí? ¿Qué valores tiene? Fíjense que de acá ya puedo calcular con esto. Es más, con esto ya podía hacer una estadística descriptiva, ¿no? ¿La hicieron? Esto que estoy haciendo, que estoy construyendo acá, después se lo subo a la plataforma, ¿no? Todo va a estar después todo arriba. Pero bueno, es para que vayan viendo cómo se hace, más que todo. ¿Quedó claro esto? ¿Qué más pedí? A ver. Eso vamos. Supongamos que, está bien, yo tengo todo esto, pero supongamos que yo tengo esto. No tengo los valores. No tengo todo esto. A mí me dan esta tablita, nada más, pelada. Y me piden que de acá calcule el promedio, la mediana y el modo. ¿Cómo hago? ¿Se acuerdan de estadística? La varianza, por ejemplo. ¿Cómo hago para hacer eso?
si no tengo todos los valores? Tengo la tabla de frecuencias peladita, nada más. Vamos a ponerle 2 decimales para que quede linda, nada más. ¿Cómo hago? A ver, vamos a empezar con el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Primero lo voy a poner acá porque después voy a hacer otra cosa. ¿Cómo calculo el promedio? Porque yo tengo las frecuencias. Y acá tengo intervalos de clase. Mi X sub I es este. Este es mi F sub I. Si no tengo los valores, ¿qué puedo inferir de cada intervalo de clase? ¿Qué es lo que puedo inferir? ¿Se acuerdan de esto? ¿De haberlo visto en estadística? Yo puedo tomar el punto medio, ¿no? Es decir, el punto medio va a ser, voy a poner un paréntesis, este valor más este valor dividido 2. ¿No? Lo hago una sola vez y después lo corro para abajo. Ya me quedaron representados en esto todos los X sub I, todos. ¿Está? Todos me quedaron. Con lo cual, ahora, si yo a esto, a cada uno de estos valores, lo multiplico por la frecuencia asociada, me da cuánto está representado por cada uno. ¿Está? No sé si se acuerdan de estadística de esto. Es el valor medio de cada uno de los intervalos de clase, el X sub I C, por cada frecuencia. Para ponderarlo, ¿no? Después lo que hago es sumarlos todos. Y después los divido por N. Y eso me da el promedio. Esa es la media aritmética. ¿Está? ¿Cómo encuentro la mediana? Para eso vamos a calcular la frecuencia acumulada. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, trasladamos la primera frecuencia y después le decíamos que a esta frecuencia me le sume la anterior. Y pim, hasta abajo tengo que tener 40. ¿Sí? Y acá, bueno, lo voy a calcular, no tiene sentido, ¿no? Pero esto sobre 2, para ver dónde está puesta la mediana. En 20. O sea que la mediana está entre 4 y 4.5. La mediana está ahí. Pero. Control Z. Entre 4 y 4.5. Ahí está la mediana. ¿Sí? ¿Dónde está el modo? En el mismo lugar, la frecuencia que más se repite. ¿Estamos? ¿Cómo calculo la varianza? Y para esto tengo que calcular los desvíos. ¿Los desvíos cómo se calculaban? ¿Sí? El promedio ya lo tengo, está acá. Entonces, a cada valor, ¿cuál es cada valor? Este. Porque es el valor de X sub I. ¿Sí? Vamos a poner primero, es lo mismo. O primero la frecuencia. Entonces, primero la frecuencia, multiplicada por, paréntesis, el valor del X sub I medio menos el valor del promedio. A esto lo voy a fijar en fila y columna, porque va a ser siempre el mismo. Elevado al cuadrado, ¿de acuerdo de esto? Por la frecuencia. Listo. Me calculó el primero. Pero este va acá, no va acá. Ahí vas. Y después lo arrastro para abajo. Ahí me calculó todo. Después le digo que me lo sume. Ya está. Esto lo saco, pero. Esto lo saco.
Ah, no, porque me hizo otra cosa. Control Z, Z. Pero me lo suma. Vamos mal. Suma de todos estos valores. Estoy en clase, hijo. Ahora te llamo un ratito. Dale, beso. Sumo todos estos valores y a esto lo tengo que dividir por n menos 1. ¿Se acuerdan por qué n menos 1? Esta es la varianza. ¿Se acuerdan por qué n menos 1? Porque es una muestra esto, no es una población de datos. Entonces tengo que dividir por n menos 1 porque yo pierdo un valor de un grado de libertad. El grado de libertad es la libertad de poder cambiar todos los valores menos 1. Porque si yo cambio ese valor, ya el promedio no es este promedio. De ahí que pierda un grado de libertad, porque es muestral. ¿Sí? Bien. Ya ahí tengo la varianza. Puedo calcular la dispersión también. Directamente le digo a la raíz de este valor. Y ya está. Fíjense que en un ratito ya tengo todos los estadísticos. La media, el módulo, la mediana, la varianza, la dispersión. En una tabla de frecuencias, con intervalos de clase. Que el Excel esto no me lo puede hacer. Yo tengo todos los datos, ¿está claro? Vamos a ver. Vamos a datos. Entonces le decimos, análisis de datos, estadística descriptiva, rango, el rango es este. Rótulos no tiene, entonces no me importa. Rango de salida, le voy a decir que me lo coloque acá abajo. Y le voy a decir que me ponga el resumen estadístico y el nivel de probabilidad que quiero es el 95%. Y que me ponga los valores máximos y mínimos, ya que está, total. Bueno, vamos a sacarlo esto, porque si no los va a confundir. No, una vez que ya lo hice. No, ¿qué pasó? No se puede hacer así. Ya me acuerdo. No se puede decir porque están en varias columnas. Entonces me toma cada columna como un estadístico más. Otra falla del Excel, no importa. No lo hagan así. Póngalo en columna. Ahora lo hacemos. No se puede. Me parecía. Pero no me acordaba. Pero bueno, en esto es prueba y error. Si funciona, funciona, y si no, hay que cambiar. No hay que ponerlos todos en una columna. Sí o sí. Porque si no me toma cada columna, al no tener rótulos, me toma cada columna como si fuera un valor. Varias formas de hacerlo. Una forma es tomar toda la primera fila, ponerle copiar, venirme acá, ir a inicio, y donde dice pegar, ir a pegado especial, valores, transponer. Fíjense lo que me hizo. Me copió toda la primera y me los transpuso. Más fácil que tomarlo. Hago lo mismo con la segunda. Copiar, me paro abajo. Pegado especial, valores, transponer. Vamos a la tercera. Copiar. Con una macro, ahora después les voy a hacer una macro para que haga esto. No hace falta hacer todo esto. Se hace una sola vez, se graba y directamente lo que me dice es qué es lo que tengo que seleccionar y me lo pega y me lo transpone directamente. Copiar. Pegado especial, valores, transponer. Perfecto. Bueno, vamos a ver si está bien por las dudas.
que me cuente los valores, nada más, a ver si están bien. Sí. Bueno, ya que estamos a ponerle la variable, esto era proteínas totales, ¿no? Del paciente A, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a ver. Vamos a datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Voy a cambiar esto. Hasta ahí. Rótulos ahora sí le puse. Y el rango. Y esto que me lo ponga ahí. Ahora sí. ¿Está? Entonces la media 4,60 y 8,5. Y hoy me dio 4,61. La pequeña diferencia puede ser por este 6,1 que pusimos acá, ¿se acuerdan? Que lo modificamos. Pero fíjense que, bueno, me pone la mediana y la moda ya acotadas, porque no es de entre 4 y 4,5, sino que está diciendo dónde está. Es la media y la mediana real. O sea, esto es mucho más veraz que haberlo hecho de esa manera. Ya me pone, bueno, la suma, los valores máximos y mínimos, que son los mismos, el rango, que es el mismo, el coeficiente de asimetría. Ya esto me tira todo, la varianza y la desviación estándar. Lo que estoy viendo, la varianza, no nos dio bien, ¿eh? Algo hice mal. Hice la frecuencia. Lo que pasa, Dani, que en el valor promedio del intervalo ya Yo me estaba co- multiplicado por la frecuencia. Tengo que tomar El valor ese no. valor ya está multiplicado Por por la eso, ahí frecuencia. está. No, por eso, porque no hicimos el X sub Y. Ahí está el problema. Sí, gracias. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es... porque hice todo junto, tenés razón. Esto más esto, y lo tengo que dividir por 2. 3,25. Está bien. Está bien. Y ahora esto... A ver. Inicio. No, algo calculó mal. A ver. Vamos de vuelta. Pues sigo poniendo esto, que es salame. Es este valor. A ver ahora. Hasta ahí. No, esto no va. Esto es la suma de... La suma de todo esto. ¿Dónde está? Inicio. 0,51 y acá da la varianza. Está bien, 0,51. Ahora sí veo. Y la desviación da igual. Ahora sí. ¿Está? Sí, cuando le hice encima no me fijé que la varianza no podía ser nunca, ¿no? Un valor semejante. Vamos a ordenar un poquito esto. Así después se nos mezclan las cosas. Este vamos a ponerle nombre. Es el X sub C. Ahora sí. Ahora sí está bien. Y esta vamos a ponerle mediano. Bien. ¿Quedó? Entonces, todos recuerden, si lo van a hacer con Excel, sí, tienen que ponerlo en columna. Para lo demás no, ¿eh? Para hacer los datos ustedes, fíjense que no. Para calcular las frecuencias, y eso no hace falta. Pero para aplicar la parte estadística sí, porque Excel lo que hace es recorre la matriz de datos y sobre la matriz de datos les da una respuesta. Y ahí, claro, como estaba en varias columnas, tenemos varias matrices de datos. Y toma cada matriz por separado. ¿Estamos? Bien, a ver.
Este quedó. Bueno, habría que hacerla. No, no pide el valor promedio refleja el estado de la enfermedad del paciente. ¿Con qué valor debe comparar? Ah, eso. La última pregunta. ¿El valor promedio refleja el estado de enfermedad del paciente? Si me voy al promedio, nos daba 4,7, podemos ponerle, ¿no? Si lo redondeamos. A los valores que tiene en la tabla, ¿no? ¿Refleja o no refleja? Porque fíjese que tenemos valores de 3,3. Es decir, acá hay una progresión de datos que hay que ver el grado de enfermedad. En realidad, si me fijo en los valores de referencia, ¿cómo estaría ese valor promedio? ¿Se acuerdan los valores de referencia de proteínas totales en sangre? El valor medio, por lo menos. Que es típico cuando uno quiere hacer un pool de sueros para medir proteínas plasmáticas. ¿Cuál es aproximadamente el valor promedio que tenemos en sangre, en suero, ¿no? 8 gramos. Promedio es más bajo. 7,2 es el promedio. ¿Ah? Generalmente ronda entre los 6,4 y 8,4. Esos son los valores que uno tiene generalmente. Ese valor está bajo. 4,7 es un valor bajo. 4,6 es un valor bajo. Entonces, si yo me pongo a mirar, la distribución es bastante simétrica, ¿no? ¿Si la ven? Bastante simétrica. Uno podría unir estos dos valores y, dependiendo de los intervalos de la clase que hice, podría ser simétrica. Si lo hubiera hecho en vez del 6 en 5 intervalos, prueben ustedes después. En vez de hacerlo en 6 intervalos, hacerlo en 5. A ver qué pasa. ¿Sí? A ver qué valores obtienen. Sería interesante. Pero sí, está con una hipoproteinemia y hay que compararlo con el valor de referencia. Bien. Hasta acá estamos más o menos. ¿Seguro? Bien, llegamos al 8. El 8 tiene varias cositas para ver. Me dicen, los siguientes datos corresponden a las mediciones de un mismo calibrador. Un calibrador de glucosa, creo que es de glucosa si no me equivoco. No sé si pone por ahí. No, no pone. Bueno, puede ser de glucosa. Sí, glucosa, acá está. Para 3 meses. Y el tema es que, ¿puedo hacer test pareados acá? Uno podría hacerlos, ¿no? Es decir, abril con mayo, abril con junio, mayo con junio. ¿Está? Hacer 3 combinatorias. Y uno podría tener información de los test pareados y ver qué pasa con las distribuciones. Pero es más correcto hacer una ANOVA. ¿Se acuerdan de la ANOVA? El análisis de varianza. Bueno, primero tiene que medir, porque me van a preguntar seguramente, Pablo va a preguntar, tiene que ser homocedástica, ¿sí? Tiene que ser para poblaciones normales. Nosotros trabajamos con muestras en el laboratorio, con controles, con calibradores, no tenemos poblaciones normales, o sea, no tenemos tantos datos. Y uno supone que como los controles y calibradores los provee el fabricante y uno trabaja con esas muestras que están certificadas, que vienen de un lote mucho más grande, los valores que tiene están dentro de la normalidad, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar los 3 meses, ¿sí? Voy a copiar, voy a ir al Excel. ¿Se ve el Excel? ¿Sí? Después tengo otro ejercicio para mostrarles, y le voy a poner control de corto, lo voy a pegar, ¿sí? Lo voy a poner en decimales como corresponde, para tener 2 cifras decimales en todos los ítems. Y ahora puedo ir directamente, voy a datos, análisis de datos, y acá si se fijan en el primero me dice análisis de varianza de un factor, porque yo acá tengo un factor solo, ¿sí? Que es el valor de la glucosa que me arrojó el equipo, en los distintos meses. Bueno, voy a análisis de varianza con un factor, y le pido que me tome los 3 meses, incluidos los rótulos, muy importante. Rótulo en primera fila. Rango de salida, le voy a poner que me lo ponga acá. ¿Sí? Y le pongo aceptar.
Ya sí, el nivel de significación uno ya lo tiene por default en 0,05, ¿sí? Ustedes lo pueden cambiar a eso, pero generalmente el investigador trabaja con el 95% de confianza, ¿no? O por lo menos la mayoría de los que hacemos investigación trabajamos con eso. Entonces, uno supone que a ese nivel, con un 5% de error, ¿m?, significativo, uno tendría que estar bien. Bien, fíjense que acá me da. ¿Se acuerdan lo que era la ANOVA? Lo que medía la ANOVA. La variabilidad que había entre y dentro de los grupos, en relación a la media muestral de cada uno. Bien, entonces me da el valor del N, 22 para cada uno. El valor de la suma, el promedio, que si quiero lo puedo con inicio, vamos a tratar de cerrarlo un poquito para que me lo ponga todo más o menos lo mismo. Y la varianza. ¿Sí? Que podemos saber que podemos hacer otras cositas con esto. Y me da una tabla, que es la misma tabla que ustedes vieron en estadística, que les enseña qué pasa entre los grupos de la suma de cuadrados, dentro de los grupos, y después los estadísticos, como son tres grupos, perdón, los grados de libertad son 2. Y como tienen dentro de los grupos tantas operaciones, le da 63 grados de libertad. Bien, ¿qué tengo que mirar de acá? Dos cosas nada más. Tengo que mirar el F y el F crítico. ¿De acuerdo? El valor de F y el valor de F crítico. Esos son los dos valores que me interesan a mí. Si se fijan, el valor del F está en 8,6 aproximadamente, contra un F crítico de 3,14. Quiere decir que cuando el valor de F es mayor que el F crítico, hay diferencia significativa entre los grupos, con lo cual tengo que rechazar la hipótesis nula de igualdad de muestras. Esto implica que al menos una de las muestras es diferente de las demás. También lo puedo poner el valor de P, el p-value, que me está diciendo que es de 0,001, es decir, es menor a 0,5. ¿Cuándo acepto la hipótesis nula? Cuando el F observado es menor que el F crítico y lo corroboro porque la probabilidad tiene que ser mayor a 0,5. O sea, estar dentro de la campana. ¿Está claro esto? Ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es diferente? No lo sé. En este programa no me lo dice. Es decir, me dice que al menos las muestras no son iguales. No me dice, porque se acuerdan que para ver después de una ANOVA hay test a posteriori, Kruskal-Wallis, hay varios, ¿sí? Depende de cómo sea la distribución. Yo puedo aplicar 1 o 2 test a posteriori, hay programas como el SPSS que yo les dije que los hace a eso, le hace el análisis integral y después le dice cuál de los, puede hacer una cruza de tabla de los valores, como si fuera una correlación, y me dice cuál es distinto. ¿Está claro? Con esto yo puedo arrojar que, porque esto me está diciendo que uno de los meses, ¿sí?, el calibrador no anduvo bien, no midió bien, no midió lo que tenía que medir. Puede ser el de abril, el de mayo, de junio, puede ser mayo y junio o combinatorias. Pero yo sé que no estuve bien con el calibrador cuando lo procesé en el equipo en alguno de los meses. Una forma de verlo más rápido es esta. Si yo de acá calculo primero el promedio, vamos al promedio, que ya me lo calculó arriba, ¿no? Pero vamos a calcularlo, total. No muerde a nadie. Calculo el promedio, ¿ven? Como a esta hora ya la vista con la computadora. Estoy dando clases desde las 12 al mediodía. O sea que a esta hora ya la computadora me está haciendo un problema. Tengo que ir al oculista que me suba el aumento de los de ver, porque no, me cuesta. Bueno. El promedio es aproximadamente el mismo, ¿lo ven? 1,01, 1,01, 0,95. Vamos a calcular aparte del promedio el desvío. Entonces, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Seteábamos esto, ¿sí? Y si lo hacía hoy no podía hacer lo que hice hoy, ¿eh? Ahora lo voy a sacar para después correrlo. Ahí está. Y le voy a poner desbest.
Y con esto voy a calcular el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? El desvío dividido la media. Y lo voy a... formato de celdas, número, porcentaje, con un decimal solo. Ahí está. Bueno, si ustedes se fijan, la variación de este ítem es bastante grande. ¿Está claro? O sea, evidentemente, y fíjense que fue variando, miren, 1,9, 3,1, 8,9. Es decir, que acá el equipo está perdiendo precisión. Y me di cuenta por esto. ¿Sí? Y como sé el valor del calibrador, también podría calcular la exactitud. ¿Mm? ¿Se acuerdan cómo hacemos eso? Voy a hacer un estadístico observado para, vamos a poner para junio. ¿Mm? Junio. ¿Mm? Entonces, le tengo que decir al Excel que, primero, primero tengo que poner el valor de calibrador, si no, no hago nada. El valor de calibrador era de 1 gramo, ¿no? Dijimos. Lo pongo en alguna celda. Entonces, le digo al Excel que, primero, me reste, esto tengo que hacer a mano, lamentablemente no hay otra. El valor de junio, ¿no? El último. Este valor menos el valor del calibrador. Y eso me lo tiene que dividir por la dispersión, que es esta, y esta dividírmela por la raíz de, bueno, no tengo calculado n era 22, ¿no dijimos? Vamos a ponerlo a mano ahora. Y esto lo voy a poner entre paréntesis. Puse mal el paréntesis. Me da menos 2,6, ¿sí? El estadístico T para una distribución de 20 datos es aproximadamente 2. Este valor es mayor a 2. Quiere decir que evidentemente este valor con el calibrador es inexacto. ¿Está? Prueben después de hacer los otros meses. A ver qué pasa. ¿Se entendió cómo dice? ¿Se acuerdan la fórmula? N1 menos N2 o X1 menos X2, o en este caso sería X1 medio mu 0, porque es el valor del calibrador. Yo ese valor no le puedo desconfiar. ¿Está? Es un valor único. Ya no es un valor muestral, es un valor poblacional. Entonces acá no tengo una muestra, tengo un valor que es poblacional, porque es el valor que me dio el fabricante. Dividido, y abajo el factor de corrección es la dispersión sobre la raíz de n. ¿Está? Buscan después en una tabla el estadístico crítico, que van a ver que es aproximadamente de 2 para 20 muestras. Vieron que entre 20 y 30 no tiene mucha diferencia, ¿está? En la construcción de la curva de Student, y lo que les va a decir que este valor es mayor al valor crítico, con lo cual, evidentemente, este mes no estoy calibrando bien, no está bien el calibrador. ¿Estamos? Prueben después los otros dos a ver qué les da. A ver si el T crítico le da más bajo. ¿Sí? Esto es para solucionarlo rápido. Si no, habría que hacer un análisis a posteriori con otro sistema estadístico. Igual, a ver, el tema es que ustedes en la práctica no van a esperar 3 meses para ver el valor de un resultado de algo. Ya a los 2 meses van a tener que definir una conducta para ver si tienen que reemplazar algo o no. ¿Estamos? ¿Queda? Bueno, el 9 es muy parecido. Fíjense que el 9 les da la media y el valor del coeficiente de variación. Y les da el n. Les da el valor del calibrador, el n. Les pregunta cuál es el valor de la dispersión. ¿Cómo saca la dispersión? ¿Cómo obtienen la dispersión? Porque tiene el valor del coeficiente de variación, ¿no?
Lo pueden sacar de ahí. Y una vez que tienen eso, pueden calcular a través de un test de T y un test de F. Primero un test de F. Fisher, ¿se acuerdan cómo era? Varianza mayor sobre varianza menor. Y después tienen que buscar en una tabla el F crítico. Y para exactitud utilizan lo que les acabo de dar ahora. Para cada uno. Porque le pregunta cuál es el mes, qué mes. No le pregunta que comparen entre sí. ¿Cuál es el mes? O sea que acá tienen que hacer 3 Fisher y 3 Student. En el número 9. El 10 es similar al anterior, pero con 2. Y después tenemos un verdadero falso. ¿Lo hacemos? A ver. Escucho, porque hasta ahora hablé 1 hora y media yo. No 1 hora. A ver. La suma de los desvíos es nula. ¿Verdadero o falso? Me dice, la suma de los desvíos es nula. O sea, el límite de los desvíos tiende a 0. ¿Es verdadero o es falso? ¿Se acuerdan que es un desvío, no? ¿Cómo les cuesta estadística, chicos? ¿Se ve el doc de fondo o no? No, creo que no. ¿Dónde está acá? Ahí está, ahora sí. Y escucho opciones. ¿Eso no nula? ¿Qué pasa si yo sumo los desvíos absolutos? Es decir, resto el valor del x sub i menos la media. Y los sumo todos. ¿Cuánto me da? Vamos. Melanie, Julieta, las que veo acá en cámara. Bueno, no puedo ver a todas. Catalina, que está sin pantalla. Vamos. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué les parece? Yo no encontré una respuesta, digamos, muy teórica, pero si me imagino, digamos, como la dispersión que podemos tener acerca de los datos, o sea, puede haber negativos y positivos, y supongo que si los sumo, sí se compensan, pero no sé qué pasa si, por ejemplo, tenemos un error sistemático que siempre tiene No, no importa. una cierta Acá te pregunta referencia. el valor de los desvíos. O sea, cuando vos tenés un desvío, tenés un valor que está alrededor de la media. ¿Tá? Entonces, independientemente de cualquier sea la distribución, simétrica, simétrica o como sea, eso no importa. Si yo sumo, ¿sí?, todos los desvíos en valor absoluto, ¿qué dice en valor absoluto? Con su signo correspondiente, la suma tiende a 0 o es 0. Sí o sí. Por eso se elevan al cuadrado. Si no, ¿para qué calculamos la varianza? Sería más fácil calcular la dispersión. ¿Está claro? Por lo que decís vos, porque hay un teorema que es el teorema del límite central. No sé si lo vieron en estadística. Junto con ley de los grandes números. En esa teoría dice que si yo tengo distintas medias, ¿sí?, provenientes de una población de la cual obtengo muestras, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero hallar valores de colesterol en niños de 8 a 15 años en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? No puedo testear a todos los niños, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo la muestra en el materno, tomo otra muestra en el SEMA, tomo otra muestra a los chicos que van, los pocos que pueden ir a las clínicas, bueno, sumo todo, meto toda una bolsa, o sea, cada media que obtuve, y la media de todas esas medias tendería a ser parecida a la media poblacional. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque va a haber valores que están más abajo y valores que están más arriba del valor que puede llegar a ser hipotéticamente real. Pero si lo sumo, me va a tender a cero esos desvíos. Siempre. ¿Sí? Por eso uno eleva los desvíos al cuadrado. Porque al elevarlos al cuadrado le saco el signo. Todos los que son de signo negativo me quedan positivos, entonces lo sumo. ¿Quedó eso? ¿Sí? Bien. La mediana es más inmune a valores extremos que la media aritmética.
¿Qué quiere decir que sea más inmune? Que se afecta menos y sería verdadero. Exactamente. Es verdadero. ¿Está? Ustedes tienen que ver, cuando yo tengo una dispersión, ¿sí? Y si la dispersión ya veo que es asimétrica, si es simétrica, puedo tomar cualquiera, media o mediana. Pero si es asimétrica, la que más me va a representar fielmente cuál es el contexto real de la población es la mediana. Ahora, ojo, si tengo una población con más de una moda o modo, tengo que tener cuidado ahí, porque la mediana ahí no me sirve para nada. Me sirve como valor de corte, o me puede servir como valor de corte. Como me está diciendo, acá vos tenés dos poblaciones, no una sola. Y de esas dos poblaciones las vas a tener que dividir para estudiarlas. Porque cada una puede tener su propia media aritmética, su propia mediana, su propio modo. ¿Está? Porque ya hay dos modas principales. Una principal y una secundaria, perdón. Perdón, dos valores extremos que me están diciendo que la distribución es bimodal, no es unimodal. ¿Quedó claro eso? ¿Está? Bien. El coeficiente de variación muestral no tiene relación con la varianza muestral. Después leo la de arriba que me la comí. ¿Qué les parece? El coeficiente de variación muestral no tiene relación con la varianza muestral. ¿Cómo calculo el coeficiente? La fórmula. El desvío sobre el promedio. ¿Y el desvío qué es? Y el desvío es la raíz de la varianza. Entonces sí tiene relación. La pregunta es, ¿por qué utilizo el desvío y no la varianza? ¿Se preguntaron alguna vez eso? ¿Por qué en el coeficiente de variación utilizo el desvío y no la varianza? Directamente. ¿Cuál es la razón? Supongamos que yo estoy contando con comprarme un campo. Cobré una herencia y me quiero comprar un campo. ¿Sí? Un campo para cosechar manzanas, donde ya hay manzanos. ¿Sí? Y le digo a un amigo que es ingeniero agrónomo que me haga un prospecto del negocio, para salir un poquito del tema clínico. Bueno. Y le pido que me calcule los estadísticos. Y él me da un coeficiente de variación. ¿Sí? Y me dice, mira, en esta parcela tenés un coeficiente de variación de 1,5% y en la otra tenés un coeficiente de variación de 20%. Entonces, si vas a comprar todo el campo, fíjate, porque esa parcela no te sirve. Algo pasa ahí. ¿En qué unidad está el coeficiente de variación? Porcentaje. ¿Por qué? Porque supongamos que acá son manzanas por manzanas. ¿Sí? Esos valores que yo son de manzanas. A mí me tiene que sonar a manzanas en la cabeza. Manzanas por árbol. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo calculo la varianza, ¿qué dijimos? ¿Qué hago con los datos? Con ese valor del desvío. ¿Lo elevo a dónde? Al cuadrado. Entonces sería manzanas al cuadrado. El cuadrado de las manzanas. No me sirve. Cuando yo calculo la raíz, vuelvo a la unidad de origen. Es decir, ahora tengo manzanas. Tengo la dispersión de manzanas, ¿sí? Dividido la media de manzanas por árbol. Los dos en la misma unidad se pueden cancelar. En clínica, por ejemplo, ustedes tendrían valor de glucosa en gramos por litro en la dispersión y valor de glucosa en gramos por litro en el promedio. Los puedo cancelar. Entonces, al multiplicarlo por un porcentaje, se refleja el porcentaje. No me interesa la unidad. ¿Quedó claro eso? ¿Del coeficiente de variación? Eso es importante, ¿eh? Bien. El del anterior, la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Verdadero. Es verdadero eso. ¿Sí? Un test que presenta una dispersión acotada en los resultados siempre es exacto. Sería falso, sería preciso desde... Porque es preciso, no es exacto. Lo que me está diciendo ahí que es preciso, no que es exacto. ¿Está? Bien. La media aritmética es siempre el estadístico de elección, las medias de tendencia central, ya sabemos que es falso por lo que dijimos antiguamente. ¿Está? Solamente si la distribución es simétrica, sí me conviene tomar la media porque es un valor mucho más preciso
que la mediana. La dispersión es el cuadrado de la varianza. No, es justamente la raíz cuadrada de la varianza. En una distribución con forma asimétrica positiva, la media y la mediana siempre son iguales. Si tiene una forma asimétrica positiva, dijimos que media menos mediana, si me daba positiva, la simetría es positiva. Entonces acá el promedio o la media aritmética es mayor que la mediana, no son iguales. Cuando la simetría es negativa, es menor. La población representa el conjunto grande de individuos que deseamos estudiar y generalmente suele ser accesible. Esto es fácil. Suele ser. No, falso. Suele ser inaccesible, por lo que dijimos del colesterol de hoy. Para comparar la diferencia entre las medias de varios grupos, se pueden realizar test de Student comparando de a dos de los mismos o un test de ANOVA que englobe a todos sin presentar diferencia entre ambas metodologías. ¿Qué dijimos recién? No es lo mismo porque se pierden grados de libertad. Entonces, no es lo mismo. ¿Tá? Debemos ser cuidadosos al tratar a variables cualitativas. Por ejemplo, es incorrecto presentar el estado promedio del cáncer en un grupo de pacientes. ¿Qué opinan de esto? Estadio promedio. Saben que el cáncer se estudia por estadios, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Tá? De eso va a depender el tratamiento, el pronóstico del paciente, etc. ¿Tá? La calidad de vida que va a llevar. Entonces me dice, porque ¿cómo sería la variable? A ver, vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo sería la variable? Estadio de cáncer en un paciente o en un grupo de pacientes. La variable es cualitativa, es cuantitativa, es cualitativa dicotómica, policotómica, ordinal. ¿Cómo es? Sería cualitativa. Cualitativa, bien. ¿Y dentro de las quali? ¿Qué les parece? ¿Podrá ser ordinal? Porque hay un orden jerárquico que va a depender de la sintomatología, la agresividad, del tipo de tumor, etcétera, cuál es el grado al cual se lo va a ubicar a esa masa tumoral. ¿Está? Entonces, en realidad es incorrecto hablar de promedio acá, directamente. ¿Sí? Una veces hay variables cualitativas que las puede transformar, rankear. De ahí que hay un capítulo de la estadística que se llama no paramétrico, en donde acá las variables no son normales. Entonces yo ahí puedo trabajar con ranking, pero con los rankings no se puede calcular el promedio. Se puede calcular test de Fish, test de chi cuadrado, etcétera, o otros test que son no paramétricos, pero no se pueden calcular promedios. Bien, o sea que eso es verdadero. La mediana es el percentil 50. Otros percentiles con nombre propio son el percentil 5 y el 95, que se denominan cuartil inferior y superior respectivamente. ¿Hay algo que está bien y algo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Porque la mediana es el percentil 50, todos estamos de acuerdo. Que hay dos percentiles que son las cotas de la distribución, de cualquier distribución de probabilidades, el 5 y el 95%, también estamos de acuerdo. Donde yo puedo ubicar a individuos en esos percentiles. ¿Saben lo que es un percentil? Sí. Es la división de la distribución divide en 100 partes iguales. Pero si hablo de cuartil y cuartil inferior y superior, ¿a qué es igual el cuartil inferior? ¿A qué porcentaje? El 25 y el 75. O sea que está mal lo que está diciendo arriba. ¿Está claro? ¿Sí? Si me hubiera dicho 25 y 75 está bien. Pero 5 y 95 no.
¿Tá? Las distribuciones con curvas bimodales son características de poblaciones que pueden separarse y estudiarse individualmente, ya lo dije hoy. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, finish. Bueno, les quedan estos 2 o 3 para terminar. ¿Preguntas? Ahora escucho preguntas. No sé, Agustina, si querés recalcar algo de lo que vimos hasta ahora. No, creo que no. Bien. ¿Ustedes, consultas, preguntas? A Yo sé mí que el de 10B, estadística ahora tienen un bache bastante grandecito en años y tal vez en aplicabilidad, que es lo que yo siempre menciono de la estadística. La estadística es una herramienta hermosa, pero hay que saber usarla. Es como que yo me quiera poner a usar, no sé, qué sé yo, una llave de tubo para sacar una bujía de un auto. Y lo más probable es que haga cualquier cosa, porque no tengo idea de mecánica. Entonces, cuando la herramienta ya es más maleable, por eso yo trato de usar el Excel con ustedes, uno puede entender más las cosas. Si a mí el paquete estadístico me devuelve 200 números y no sé por cuál empezar, tampoco me sirve. Ojo con eso. Ojo con los paquetes estadísticos. Bien, ¿ninguna pregunta? ¿Nada? a mí no me salieron el 10B y C, pero por ¿El ahí los tengo que cuál? volver a leer con lo de ¿Cuál? hoy. 10, B y C. 10. Capaz que después vuelvo a ver el video y intento otra Dice, el vez doctor eso. Pugliese le encarga la puesta a punto de determinación colorimétrica de cloruros, ¿sí? Usted ha determinado este analito por un método de ion selectivo y cuenta con esta metodología. ¿Cómo realizaría una comparación con el método nuevo? Bueno, si vos tenés el valor medio y el coeficiente de variación, podés calcular la dispersión y haces un test estadístico entre los dos. ¿Se entiende? Les dicto la fórmula si quieren. Acá lo que tienen que hacer es, porque esto Excel no se los va a hacer, lo tienen que hacer a mano. Una vez que calculan la dispersión, ¿sí? Lo que hacen es, restan los dos valores, el 32 menos el 30 o viceversa, no importa en qué orden lo pongan, porque siempre van a usar el valor absoluto. Y después lo dividen por la raíz cuadrada de la varianza de 1 sobre su n, es decir, acá van a trabajar con, una vez que tengan la dispersión, la elevan al cuadrado y calculan la varianza y la van a dividir por 32. Más, todo dentro de la misma raíz, la varianza del colorimétrico sobre su propio n. A esto de abajo se lo llama generalmente en estadística factor de corrección, porque tiene que ver con la dispersión de cada uno y cómo aportan a la diferencia entre los dos que están arriba. Ese cociente tiene que ser menor que ese valor que van a obtener ahí, tiene que ser menor en valor absoluto, repito, que el estadístico crítico. Después les voy a buscar en Excel, porque no me acuerdo ahora, cómo encontrar el valor crítico de Student para que no busque una tabla, porque no tiene sentido. Acá los grados de libertad los sacan, son 60, porque es N1 más N2 menos 2. Entonces tienen que entrar en un alfa de 0,05, porque acá lo que dicen que las medias son distintas o son iguales. No importa cuál sea mayor o menor. Entonces es un test de una cola, no es de dos colas. Su hipótesis nula dice que las medias son iguales, que los dos miden lo mismo. La hipótesis alternativa dice que al menos no hay evidencia significativa al 95%, o sea, con el 5% de temor de equivocarse, de que son distintas. Entonces rechazan la nula. ¿Está claro? Sí, yo me había confundido porque como habíamos hecho antes con el test student, con el calibrador, y acá no teníamos. No, No con el sería calibrador como... recordá que vos ahí perdés. A ver, parate. ¿Cómo les puedo mostrar? Esto no tener pizarrón a veces para esto y es medio complejo. Pero bueno, vamos a tratar de subsanarlo. Vamos a intentar subsanarlo. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están ustedes? Están acá. Bien. Vamos a... vamos al Excel. ¿Se ve el Excel? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. ¿Cómo construirlo? Vamos a ver cómo construirlo.
¿sí? Yo voy a tomar esto, tal cual está. Total, nos queda un ratito todavía. Y voy a ir acá abajo, para no perderme. ¿Sí? Ahí tengo esto. Bien. Entonces, acá voy a tener que sacarle la unidad, porque si no, el Excel me lo va a tomar como un texto, no me lo va a tomar como... Bien. Y acá también. 25 decía, ¿no? Sí. Eh, ajá. Formato de celdas es número. Ahí está, ahora sí. Bien. ¿Cómo calculábamos? Dijimos, vamos a poner acá dispersión, vamos a poner los valores. Dispersión. Oh. Tienen que prender la luz porque ya no veo nada. Ahora sí. Dispersión. Varianza. N. Y ya está. Bien. ¿Cómo calculamos la dispersión? Nosotros dijimos que el coeficiente de variación era el valor de la dispersión sobre la media por 100. ¿Está? Entonces tengo que pasar el valor de la media multiplicando y el 100 dividiendo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Es el valor del coeficiente de variación por el valor promedio. Háganlo por las dos ustedes, por si me equivoco al hacer la fórmula. Y esto lo tengo que dividir por 100. Esta es la dispersión. Háganla ustedes a mano, por las dudas. Por las dudas. Porque capaz que me equivoqué con el Excel. Y la varianza sería este valor elevado al cuadrado. El n, le voy a poner este valor. Y ya está. El n lo tenía ya, no hace falta ponerlo acá. Bien. ¿Calcularon por las dudas? Pues se me había equivocado yo. ¿Sí? ¿O no? Sí, ahí me da igual. Bien. Bueno, una vez que tengo esto, vamos a hacer un estadístico observado para ion selectivo versus colorimétrico. Entre los dos. Entre los dos. ¿Cómo hago eso? Lo voy a hacer por partes, por temor a confundirme con el Excel cuando hago la escritura. Entonces le voy a decir, primero, que me reste las dos medias. Entonces pongo un paréntesis, este valor menos este valor. Perfecto. Bien. Ahora le voy a decir que, una vez que me restó las medias, voy a hacer lo de abajo. ¿Lo de abajo qué es? Es el valor de la varianza, si pongo el igual, va a andar, ¿no? El igual, el valor de la varianza dividido n. Dividido n. Bárbaro. Perfecto. ¿Sí? Cada varianza, ¿sí? Dividido n. Ahora le voy a decir que me sume estos dos valores. Y ahora le voy a decir que me saque la raíz de este valor. Que es lo que tengo abajo. Y por último, tengo que hacer esto dividido el factor de corrección. O sea que el estadístico es 2,88. Después hay que buscar una tabla para 60 grados de libertad y un alfa de 0,05. ¿Cuánto es el crítico? Pero va a estar alrededor de 2. O sea que son diferentes. 2 y algo, 2,3 debe ser. Seguro. ¿Está? Entonces, acá hice la diferencia de las dos medias. ¿Lo ven? Acá lo que hice fue, a cada una de las varianzas la dividí por su n. La sumé. Y luego lo que hice fue calcular la raíz de todo eso.
Y lo último es hacer la diferencia. Con lo cual, ahora, recién acá, vamos a correrlo esto. Me calculó el t observado. Esta recuerden que era la diferencia. Y esto es esto es la varianza sobre n. Para que lo vayan viendo por partes, ¿no? Esto vendría a ser la raíz. No, esta es la suma, perdón. Esto es la suma. Y esto es la raíz. ¿Está? Y este es el crítico. ¿Quedó claro cómo hacerlo? ¿Sí? Sí, y después en dónde buscamos el T, o sea, Yo después, ahora después me fijo en Excel como, no me acuerdo ahora. La verdad, si te digo la verdad, no me acuerdo. A ver, párate, insertar, vamos a fórmulas. Por ahí me sale. Párate. Pues si lo veo, me va a salir a la vista. Estadísticas. Tiene tantas funciones el Excel encima. Devuelve la inversa de la cola izquierda, no. Devuelve la inversa, a ver si es esta. Acá está. 0.05. Ahí está. Se la encontré. Van acá. Van ahí. Y en estadísticas buscan. Vamos a buscarlas ya que estamos. Con I. Buscan la inversa de 2 colas. ¿Ven? Inversa T, 2 colas. Pueden aceptar. La probabilidad que ustedes están buscando es 0,05, siempre, ¿no? Y los grados de libertad acá son 60. Porque es 30 más 32, 62 menos 2, porque es N1, ¿sí? Más N2 menos cada uno aporta un grado de libertad. Y es lo que les dije yo, está en 2. Después de 20 para arriba, no cambia el estadístico crítico, chicos. Si se acuerdan la distribución, no cambia. Es más o menos la misma. Cambia para abajo. Miren. Si yo lo voy a poner acá. Si yo, por ejemplo, acá le pongo grados de libertad en 7, ven que el estadístico se hace más robusto, se hace más grande, pero no varía mucho tampoco. ¿Está? Por eso lo que yo le decía a Pablo el otro día, de que uno a veces no se esfuerza porque no podemos tener tantos datos en clínica como para hacer en un trabajo de control de calidad, me refiero. Estamos hablando de eso, no un trabajo de investigación. Entonces, vos tenés más de 1000 muestras, si quiero. Pero en esto que uno tiene los controles que son mensuales y más de 30 datos en un mes, no voy a acumular. No voy a tirar controles por tirar. Entonces, con esto, y bueno, hago un test de T, suponiendo varianzas iguales, que es de alguna manera un test que simula un pareamiento, ¿sí? Y con esto ya más o menos tengo una aproximación del valor. ¿Quedó? ¿Sí? Entonces recuerden que esto es inversa, creo que es punto T, 2 colas. ¿Sí? Siempre tiene que ser el de 2 colas. A ver. 2 colas. ¿Tá? Siempre el de 2 colas. Y esto les da el crítico. Esto les da el T crítico. Para F lo mismo. Para Fisher, si buscan Fisher se acuerdan para qué se usaba, ¿no? Para varianzas. Si yo tengo 2 varianzas, para construirlo hago la varianza mayor sobre la varianza menor. Eso me sirve para precisión. Si yo quiero ver si estos dos son iguales de precisos, puedo hacer un test de F directamente. Un test de Fisher. Un test de Fisher acá sería el valor de la varianza mayor sobre el valor de la varianza menor.
me da 161. Evidentemente son distintas. Si voy al crítico, lo tengo que buscar acá también. Acá tengo que buscar inversa. Inversa F. Inversa F, hay uno solo. No hay mucho porque acá no hay. Entonces me dice, la probabilidad, 0,05, los grados de libertad son directos, 32 en el numerador, 30 en el denominador, y me da uno de 0,55, o sea, está muy lejos esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el ion selectivo es mucho más preciso que el colorimétrico. Me está diciendo eso nada más. Es decir, que la varianza que está abajo me está acotando de la que está arriba es muy grande. Por eso siempre es mayor sobre menor, nunca al revés, porque si no siempre le va a dar menor a 1. No sirve la construcción. ¿Sí? ¿Quedó entonces? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer las dos cosas? Hacen Student y después hacen Fisher. Y ya está, que ya lo hicieron acá. Bien, buenísimo. Gracias. ¿Está? No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Semana que viene empezamos con la parte de controles. ¿Sí? Vamos a empezar a ver qué son controles, cuál es la diferencia entre un control y un calibrador. Y después ya nos vamos a ir acercando al seminario número 2. ¿Sí? ¿Está? Así que bueno, vayan por favor descargando los documentos que les dije que estaban ya en la plataforma y comiencen a leerlos. Es importante eso, porque eso los va a arrimar más a toda esta parte estadística que están viendo ahora conmigo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algo más que quieran acotar, preguntar, nada, seguro. Vieron, la parte estadística no es algo puntual, no les pregunto fórmula ni nada, pero es más que tengan que ver una cuestión de juicio y criterio, con qué está trabajando, qué es una muestra, qué es una población, etcétera. Qué estadísticos son los que voy a obtener, cuáles son los que en realidad me sirven, y en qué casos no. Bien. ¿Nada más? Bueno, cuando subo a la clase, se las posteo, se las paso. Igual si entran en mi canal, ni bien la suba, la van a ver. Está. ¿No? Pues están los últimos archivos ahí. Hay más, no sé cuántos videos hay, una parva ahí. Pero bueno. Y está, yo les dejé en la plataforma de la facultad la clase de estadística del año pasado. Está. Así que mírenla después. Por cualquier cosa. Cualquier cosa que se me puede haber escapado, ahí está. Bien, si no hay nada, nos vemos el lunes, niños. Vayan leyendo los archivos y el lunes hacen consultas, ¿sí? Antes de que arranque con el nuevo tema. Para esto.